El salón de la biblioteca estaba lleno de gente que observaba en silencio el proyecto de reconstrucción del antiguo puerto. No me gustaban las presentaciones públicas. Cada vez que tenía que presentar mi trabajo, sentía como si me estuvieran evaluando, juzgando y comparando al mismo tiempo. Pero esta vez me sentía tranquila. 3 años de preparación me daban la certeza de que había hecho todo como debía. Al terminar la presentación, miré a la audiencia y noté a un hombre que estaba apartado. Su rostro me resultaba familiar, pero mi memoria se negaba obstinadamente a darme un nombre. ¿Puedo hacer una pregunta? Levantó la mano. Su voz era firme y clara. Sí, adelante. ¿Está usted segura de que logrará que la gente regrese aquí solo con cambiar las fachadas y añadir algunas cafeterías? Yo viví aquí en los años 80 y la gente se fue no por las paredes descascaradas. Lo observé con más atención y de pronto supe quién era. Elio. Había cambiado mucho. Canas en el cabello y arrugas marcaban su rostro, dándole una expresión aún más severa. Pero sin duda era él, mi tío, a quien no veía desde el funeral de mi padre hacía más de 10 años. Entonces desapareció tan repentinamente como había aparecido. Todos en la familia sabían que a Elio no le gustaba explicar sus actos. Reuniendo mis pensamientos, respondí, tiene razón, no se puede hacer que la gente vuelva solo con una nueva decoración. Pero la ciudad necesita un inicio. El espacio transforma a las personas, incluso si al principio no lo notan. Aquí puede renacer la vida, si damos una razón para regresar. Elio no respondió, solo asintió y retrocedió hacia la sombra, como si quisiera evitar las miradas. Al finalizar la presentación, recogía mis papeles y noté que aún estaba allí, de pie junto a la puerta, como si me estuviera esperando. Me acerqué a él, sintiendo una mezcla de curiosidad y una ligera herida por su silencio durante tantos años. No has cambiado, dijo, observándome con atención. Solo tus ojos se ven más serios. Y tú estás más crítico. Sonreí, intentando ocultar mi nerviosismo. Siempre fui crítico, solo que antes no tenías que escucharme. Hablaba con calma, pero en sus ojos había algo que revelaba un interés más profundo que el proyecto. ¿Por qué ahora? Pregunté, sintiendo que la pregunta era demasiado personal. Porque ahora tengo algo que decir. ¿Y tú? ¿Algo que escuchar? Hizo una pausa, como dudando si continuar. Conozco más del puerto de lo que dicen tus documentos. Entonces, tal vez debamos seguir conversando, le respondí, mirándolo a los ojos. Él se quedó pensativo un instante y luego asintió, como si por primera vez, esa noche, tomara una decisión que aún no tenía del todo clara. Sí, hablaremos. Al salir de la biblioteca, me di cuenta de que ese encuentro no era para nada casual, y que el pasado, que creí dejado atrás, de pronto estaba más cerca de lo que pensaba. Unos días después de aquel encuentro, recibí un mensaje de Elio. Escribía de forma breve, sin rodeos. ¿Puedes venir mañana a las 9 a la entrada del antiguo terminal? Quiero mostrarte algunos lugares que tus colegas suelen ignorar. Al principio dudé. La propuesta sonaba bastante formal, y él se había esforzado por no darle ningún matiz personal. Pero en mi interior sentía que no se trataba solo de un interés profesional. Había algo en la forma en que permanecía junto a la puerta de la biblioteca aquella noche, algo inconcluso, una pregunta sin respuesta. A la mañana siguiente, al salir del coche frente a los portones oxidados, lo vi esperándome, apoyado contra una verja de metal. Me vio llegar y asintió en dirección a los hangares medio en ruinas. Bien que viniste, dijo con indiferencia, como si yo fuera una pasante cualquiera y no una pariente
con la que no hablaba desde hacía una eternidad. Empezamos a caminar entre las construcciones abandonadas. Al principio, hablábamos solo de temas técnicos: la carga que soportan los cimientos, las particularidades del terreno, las condiciones reales y no las que están en los informes. Él señalaba detalles que solo puede notar quien ha vivido aquí durante años. Parecía que el puerto viejo aún le pertenecía, como si nunca se hubiese ido. En una de las naves vacías, Elio se detuvo de repente. Se agachó y tocó con la palma la superficie de concreto, cubierta de polvo y huellas de neumáticos. Este era un almacén, dijo con tono pensativo. Yo trabajaba aquí cuando tenía 20 años. Desde aquí empezó todo, y ahora ya no queda nada. Lo miré en silencio. Su mano sobre el suelo parecía buscar algún antiguo significado en ese cemento. Quería preguntarle por qué se fue entonces, por qué no volvió al funeral de mi padre, por qué llevábamos años fingiendo que nunca fuimos cercanos. Pero en vez de eso, dije algo muy distinto. Quizá todavía podamos devolverle la vida a este lugar. Elio se incorporó y me miró con atención. Luego sonrió con una leve ironía. ¿Aún crees que las personas cambian solo porque les dan lugares nuevos? No solo los lugares. A veces basta con que haya alguien cerca, alguien que tenga algo que contar. Respondí, un poco triste por haber sido tan sincera. Volvió a guardar silencio, y luego, inesperadamente, habló con una calma casi suave. Camila, no quería mostrarte este almacén solo para que vieras polvo y concreto. Quería que entendieras que aquí hay una historia que no tuviste en cuenta. La gente no regresa a los lugares, regresa a sus recuerdos. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. No era solo una conversación profesional entre arquitectos discutiendo sobre detalles de restauración. Era una conversación entre dos personas intentando entender qué los había distanciado y por qué era tan difícil volver. Desvió la mirada, como si se arrepintiera de haber dicho más de lo que quería. Caminó hacia adelante, fingiendo que nada había pasado. Seguimos andando en silencio un buen rato, observando los viejos muelles y almacenes, castigados por el tiempo. Pero yo pensaba que, a pesar de su aparente frialdad y distancia, en sus palabras había algo profundamente personal, algo que aún no estaba listo para decir en voz alta. Cuando volvimos a la entrada, dijo simplemente: «Piensa en lo que te dije». «Lo haré», respondí, sabiendo que ya no hablábamos del puerto. «Pero tendrás que estar cerca si quieres que realmente lo entienda». Me miró con una expresión seria y asintió. «Está bien, estaré». Unas semanas después, invité a Elio a viajar conmigo a San Antonio. Las autoridades de la ciudad habían abierto un concurso para diseñar un nuevo espacio público, y para la presentación necesitaba la mirada de alguien que conociera la historia de ese lugar, no a través de libros o informes, sino desde sus propios recuerdos. Al menos, eso fue lo que le dije. A las 6 de la mañana ya estaba junto al coche. Saludó brevemente y se sentó a mi lado. Arrancamos. Al principio casi no hablamos, apenas frases sueltas sobre el clima, la carretera o el café de la gasolinera. Pero después de una hora de camino, el silencio empezó a transformarse en conversación. «¿Cómo está tu hija?», pregunté de pronto, aunque antes nunca me había atrevido a tocar ese tema. Todos sabían que su relación era complicada, pero nadie preguntaba por qué. Elio se quedó quieto un segundo, pero respondió con calma, casi con indiferencia. «Vive en Valencia. No me llama, yo tampoco a ella. Así es como están las cosas». «¿Eso fue tu decisión o la suya?». Me miró con cierta dureza.
¿Crees que siempre hay un solo culpable? Por lo general, son dos maneras distintas de mirar los mismos errores. Hablamos lenguajes diferentes, aunque usemos las mismas palabras. Sentí que había tocado algo delicado, pero no insistí. El silencio volvió al coche, aunque ya no era incómodo. Me sentí con libertad de hablar con más sinceridad. A veces quiero desaparecer, dije en voz baja sin mirarlo. Solo subirme a un coche y conducir hasta un lugar donde nadie me conozca. Estoy cansada de ser la persona que otros esperan que sea. Entonces, ¿por qué no lo haces? Me miró de nuevo, pero esta vez no había reproche en su mirada. No sé a dónde ir, respondí con amargura. Guardó silencio unos segundos y luego dijo, casi en un susurro: nunca se llega lo bastante lejos como para huir de uno mismo. Después de eso, la conversación se volvió aún más íntima. Parecíamos salir de nuestros roles habituales. Tío y sobrina, colegas con tareas en común. Hablamos de pérdidas, del deseo de cambiar algo, del miedo a vivir una vida que no fuera la que realmente queríamos. Sentí que, por primera vez en años, alguien comprendía lo que yo no decía. Al llegar a San Antonio, aún faltaban 2 horas para la reunión. Elio propuso inesperadamente: vamos a parar en la costa. Hay un lugar al que solía ir a pensar. Nos detuvimos sobre un acantilado, viendo cómo las olas rompían contra las rocas. Él no me miraba, y yo tampoco a él, pero por primera vez sentí con claridad que su presencia era algo que deseaba tener cerca, sin lógica, sin explicaciones, simplemente porque a su lado me sentía bien. ¿Te arrepientes de haber venido?, pregunté casi sin pensarlo. No, respondió de inmediato. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de haberme invitado? No, dije finalmente, volviéndome hacia él. Nos quedamos callados, pero esa pausa estaba llena de algo que no necesitaba palabras. Era evidente que el motivo de ese viaje nunca fue el trabajo ni el pasado. El motivo estaba allí, en ese instante, en esa costa. Y entendí que ya no quería explicar por qué estaba con él. Solo quería que ese momento durara un poco más. Y Elio no tenía prisa por que terminara. Una noche, movida por la curiosidad, conecté una memoria USB que me había enviado mi madre con archivos de mi padre. La había enviado mi madre, que había decidido finalmente ordenar las cosas viejas y, según sus palabras, poner el pasado en su sitio. Al principio pensé en dejarla guardada sin abrir, pero esa noche la curiosidad pudo más. Mientras revisaba los archivos, encontré un viejo video grabado a principios de los 90. Reconocí nuestra antigua casa, la mesa de madera en la terraza, a mi padre explicando algo entre risas, y junto a él, Elio. Era muy joven entonces, algo delgado, con la expresión de alguien que aún cree que todo está por venir. Discutían sobre alguna tontería, reían mucho, y de pronto Elio miró a la cámara y sonrió, con una sonrisa sincera que yo nunca había visto en la vida real. En esa imagen no había máscaras ni defensas, solo una apertura total y algo profundamente verdadero. Pausé el video, me quedé pensativa un momento y, casi sin pensarlo, recorté ese fragmento corto y se lo envié a Elio. Sin comentarios, sin explicaciones, ni siquiera un saludo. No sabía si iba a responder, pero sentía la necesidad de compartirle ese instante. Tal vez incluso recordárselo, por si él mismo ya lo había olvidado. Menos de 1 hora después, me llamó por teléfono. Dudé unos segundos antes de contestar. «Es horrible», fue lo primero que dijo. «¿Qué cosa?». No sabía si estaba bromeando o realmente molesto. «¿Que hayas encontrado eso?». Su voz se suavizó. Ya había olvidado que podía verme así. «¿De cuándo es?». «Del 91, o 92, creo».
Aún todo estaba bien, ¿no? Guardó silencio, como si pensara bien la respuesta. Depende de cómo se mire. En ese entonces tenía demasiado optimismo. Pero ¿sabes por qué ese video me hizo enfadar? ¿Por qué? Porque me hizo darme cuenta de que tú me ves ahora como a alguien completamente distinto. Las personas cambian, pero no siempre para mejor. No diría que ese es tu caso. Al menos ahora eres más diplomática. Rió suavemente y luego se quedó callado, como si no supiera cómo continuar. Yo también callaba. Finalmente pregunté, en tono serio, ¿por qué dejaste de aparecer después de la muerte de mi padre? Su voz se volvió seria, cansada, porque a veces lo mejor que puedes hacer por quienes amas es irte. Me pareció entonces que no era la persona que debía quedarse cerca. Eso suena como una huida, le dije, sintiéndome de pronto dolida. Tal vez lo fue. En ese momento estaba convencido de que era lo correcto. Pero, ¿sabes qué fue lo que más me sorprendió ahora? ¿Qué cosa? Que eres la única persona a la que puedo contarle esto. No pensaba llamarte, pero al ver ese video, sentí que me habías permitido ser, por un instante, quien solía ser. Sentí un calor extraño que surgía entre nosotros. Y comprendí de pronto que esta conversación hacía mucho que ya no trataba solo del pasado. Entonces, quizá deberías verte así más seguido. Él volvió a guardar silencio, como si buscara las palabras adecuadas. Creo que con verte a ti me basta para recordar quién fui, o al menos quién quise ser. Después de esa frase, se despidió rápidamente, pero yo me quedé sentada mucho rato, mirando por la ventana oscura, pensando que ese video, sin quererlo, nos había unido más que todo lo que había pasado antes. Y que, tal vez, eso era lo que más había querido, aunque no me atreviera a admitirlo. Unos días después, asistí a otra reunión con la comunidad para debatir las decisiones finales sobre la reconstrucción del puerto. Tenía el ánimo centrado en lo laboral y no esperaba ninguna sorpresa, mucho menos de él. Elio estaba sentado, esta vez, más cerca del centro de la sala. Escuchaba atentamente, anotando de vez en cuando. Cuando llegó el momento del debate, se levantó sin esperar su turno para hablar. Hay un aspecto que considero un error. Comenzó con voz fría, dirigiéndose a mí directamente. La zona comercial que propones junto a los muelles solo agravará el problema. Estás intentando crear actividad donde nunca fue natural que la hubiera. Me costó unos segundos encontrar respuesta. Sentí que me acababa de dar una bofetada. Él ya había visto mis planes antes de la presentación. ¿Por qué no me lo dijo entonces? ¿Por qué ahora, delante de todos? Hemos estudiado experiencias en otros puertos. Respondí con toda la calma que pude reunir. Y este tipo de enfoque ha demostrado ser eficaz. Estudiaron otros puertos, pero no este. No a la gente que vivió aquí durante décadas. Estás creando una ilusión de vida donde hace tiempo que no queda nada. Su tono era duro, sin rodeos. En la sala se generó revuelo. Algunos apoyaban a Helio, otros me defendían. Pero yo ya no escuchaba. Me sentía herida, decepcionada. Él sabía lo importante que esto era para mí. Cuando terminó la reunión, lo alcancé cerca de la salida. ¿Qué fue eso? Pregunté con firmeza, intentando no alzar la voz. Lo que necesitabas oír. Justo ahí, frente a todos. No apartó la mirada. Podías habérmelo dicho en privado. ¿Por qué lo hiciste así? Porque no escuchas cuando te lo digo en privado. Solo escuchas cuando las palabras amenazan tu éxito. Su voz era igual de tranquila, como si estuviera completamente convencido de tener razón. Tan difícil es para ti
¿Aceptar que yo puedo hacer algo mejor que tú? Eso es un reproche infantil, Camila, dijo, esbozando una sonrisa amarga. No tengo nada que demostrarte, ni a ti ni a nadie. Pero lo haces, grité, sin poder contenerme. Viniste para demostrar que sabes más del puerto. Pero ¿sabes qué? El problema es que ya no vives aquí. Te fuiste. Nos dejaste a todos. Por un segundo se quedó inmóvil, y luego su mirada se volvió fría. Estás mezclando decisiones profesionales con heridas personales. No tengo la obligación de ser amable solo porque somos familia. Me quedé callada. Él asintió, como si diera por cerrada la conversación, y se marchó sin mirar atrás. Quise correr tras él, gritarle, forzarlo a explicar lo que acababa de hacer. Pero no me moví. Por primera vez entendí que esto ya no era solo una diferencia de opiniones profesionales. Era algo más profundo, más doloroso. Me quedé de pie junto a la puerta, mirando cómo se alejaba. Y supe que ahora había algo entre nosotros que antes no existía, y que aún no sabía cómo vivir con ello. Ese día, buscando refugio entre libros, decidí ir a la biblioteca a encontrar algo que me distrajera de todo. En esos momentos me gustaba estar sola, sumergirme en las ideas de otros y olvidar por un rato las mías. Pero esa vez, en lugar de encontrar tranquilidad, lo vi a él. Elio estaba sentado en un rincón de la sala de lectura, hojeando con atención justo ese libro que yo le había recomendado durante una de nuestras caminatas por el puerto. Sentí una incomodidad inmediata. Él también me vio, y por un instante pareció que quería apartar la mirada, pero no lo hizo. Durante un segundo pensé en darme la vuelta y marcharme, fingir que no lo había visto. Pero, en cambio, me acerqué. No esperaba encontrarte aquí, dije en voz baja, deteniéndome junto a la mesa. Cerró el libro con cuidado y miró la portada, como si recién ahora se diera cuenta de qué estaba leyendo. Quería entender por qué esto es tan importante para ti. ¿Y? ¿Lo entendiste? Aún no. Encogió ligeramente los hombros. Pero creo que empiezo a ver lo que no notaba antes. Sentí que no hablaba solo del libro. Sus palabras sonaban sinceras, y en su tono ya no había esa altanería obstinada que tanto me había molestado en la reunión con la comunidad. Guardé silencio unos segundos, y luego le propuse suavemente: ¿tomamos un café? Me miró y asintió. Vamos. Nos sentamos en el vestíbulo de la biblioteca, lejos de los demás. Al principio, solo bebimos el café en silencio. Finalmente, él habló. Sabes, no quise herirte ese día. Tal vez sí pude decirlo de otra forma. Pudiste, respondí con calma, sin rencor. Pero yo también pude haberlo tomado con más tranquilidad. Es difícil mantener la calma cuando tocan tus puntos débiles. Me miró con atención. Lo entiendo más de lo que piensas. Entonces, ¿por qué lo dijiste así, delante de todos? Sabías cuánto necesitaba el apoyo para este proyecto. Porque a veces es mejor decir en voz alta lo que todos piensan, pero nadie se atreve a decir, contestó con firmeza. Pero no lo hice para dañarte. Solo quería que me escucharas. Asentí levemente, aceptando sus palabras. En su voz no había excusas ni súplicas de perdón, solo una explicación. Entendí que no intentaba suavizar su postura, simplemente deseaba que lo entendiera de verdad. ¿Y tú te escuchas a ti mismo?, pregunté con más suavidad, porque me parece que hablas del puerto, pero estás pensando en otra cosa. Sonrió y bajó un poco la cabeza. Pienso en que siempre volvemos a los mismos lugares, porque lo que importa no es el lugar, sino la persona que encontramos allí. Entonces, ¿por qué me evitaste durante 10 años? Porque a veces tú te conviertes en esa persona que cuesta mirar. Me sostuvo la mirada.
No fue por ti, fue por mí. Sentía que había perdido el derecho a seguir en tu vida. Nunca me preguntaste si yo estaba de acuerdo con eso. Dije suavemente, sin apartar la vista. No, no lo hice. Hizo una pausa, como si me dejara espacio para decir algo más, pero no dije nada. Nos quedamos sentados unos minutos más, mirándonos sin necesidad de decir mucho, entendiendo que ese día no habría disculpas ni decisiones finales. Solo la sinceridad de dos personas cansadas de esconder lo que sienten de verdad. Cuando ya salíamos de la biblioteca, me detuve y pregunté en voz baja: ¿alguna vez te has arrepentido de que empezáramos a hablar con sinceridad? No, dijo con seguridad. Solo me arrepentí de no haberlo hecho antes. Una semana después, fui a la inauguración de una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo. La muestra se llamaba El sentido perdido y estaba dedicada a repensar cómo los seres humanos pierden la conexión entre sí y con el mundo que los rodea. Lo vi inesperadamente frente a una de las instalaciones. Estaba parado frente a un gran espejo y parecía no notar a nadie a su alrededor. Me acerqué y me detuve a su lado sin decir nada. Un momento después, vio mi reflejo y habló en voz baja, como si continuara una conversación que habíamos empezado tiempo atrás. La exposición es rara, dijo, pero hay algo aquí. No hay nada, excepto nosotros mismos. Tal vez por eso la gente le teme al silencio, respondí, porque los deja a solas con lo que son. Me miró con atención. ¿Tú tienes miedo? No lo oculté. No al silencio, más bien a lo que puedo encontrar en él. Elio dio un paso más cerca, aún mirando al espejo, pero hablándome a mí. Y yo tengo miedo de ver lo que ya nunca podré cambiar. Ese pasado que uno intenta rehacer una y otra vez. Sonrió con amargura. ¿Aún estás enojada conmigo? Negué con la cabeza. No, estoy intentando entender qué es lo que estamos haciendo. Esto ya no trata del puerto. Hace tiempo que no. Creo que solo estamos intentando hablar de lo más importante sin asustarnos, dijo en susurro, como si hablara consigo mismo. Recorrimos la exposición juntos, casi sin hablar. Solo de vez en cuando notaba cómo me observaba, pensativo, como si estuviera tomando una decisión. Al salir del museo, se ofreció a acompañarme a casa, y no rechacé el gesto. En el camino, ya no hablamos ni de arte ni del puerto, sino de algo distinto, del sentimiento de pérdida que ambos llevábamos dentro, pero que casi nunca mostrábamos, de cómo tantas veces no decimos lo que realmente importa justo cuando más falta hace. Al llegar frente a mi edificio, se detuvo, como si no quisiera que la noche terminara, pero también sin saber cómo prolongarla. Nos miramos, sabiendo que ese silencio era la confesión más sincera de todas las que habíamos compartido. Buenas noches, dije por fin. No respondió con palabras, pero su mirada se detuvo en mi rostro más tiempo del habitual. Supe en ese momento que ya no quedaba la cautela de antes, que el muro entre nosotros, aunque aún no destruido, había empezado a agrietarse. Y sin decir más, él se dio la vuelta y se alejó lentamente, mientras yo me quedaba en el umbral, observándolo desaparecer en la noche. Aquella noche abrió algo nuevo entre nosotros, algo que no se sentía extraño, pero sí irreversiblemente real, y comprendí que esa conexión, por más difícil que fuera, ya no podía ni quería ignorarla. Los días siguientes a la exposición fueron extrañamente silenciosos. No hablaba con nadie, pero por dentro pasaba demasiado. Me sentía extrañamente vacía, pero al mismo tiempo como si me hubieran liberado de algo que durante mucho tiempo me ataba. Ese estado no pasó desapercibido para mi mejor amiga.
Sofía, quien una noche apareció en mi casa sin previo aviso, con una botella de vino y chocolate, justo cuando más lo necesitaba. Nos sentamos en la cocina y durante un buen rato Sofía me observó en silencio, con esa mirada suya que no necesita palabras. Luego sirvió el vino y preguntó con calma: Bueno, cuéntame, ¿qué te pasa? Sabía que no tenía sentido mentirle. Me conocía demasiado bien, desde hace años. No sé por dónde empezar, dudé. Empieza por la razón por la que llevas una semana sin poder encontrar el equilibrio, respondió tranquilamente. ¿Quién es? Me quedé en silencio un segundo, preguntándome si podía decirle toda la verdad, pero sentía que ya no podía guardarlo más. Elio, mi tío, dije en voz baja, o mejor dicho, hace mucho que ya no es solo un pariente para mí, y recién ahora lo entiendo. Sofía alzó las cejas, pero no dijo nada de inmediato. Parecía procesar la información. ¿Es algo serio?, preguntó finalmente. Sí, respondí con firmeza. Entre nosotros hay algo más grande de lo que debería haber. Sé que suena extraño, incorrecto, pero... Detente, me interrumpió, serena. ¿Quién decide qué es correcto o no? ¿Tú o las personas a las que no les importas? Pero es complicado. No sé si vale la pena seguir. Quizás sea más fácil fingir que no pasó nada, dejarlo todo así. Sofía me miró con atención y puso su mano sobre mi hombro. ¿Y podrás vivir con la idea de que ni siquiera intentaste ser feliz? Siempre has dicho que hay que vivir una vida verdadera, no una que los demás esperan ver. No sé si él está listo para esto, confesé en voz baja. Ese es su camino, dijo Sofía con suavidad. Pero el tuyo es ser honesta contigo misma. Si tú sientes que esto es real, no lo sueltes. Me quedé callada, procesando sus palabras. Nos quedamos allí mucho rato en silencio, terminando el vino. Y por primera vez en días, sentí que podía tomar la decisión correcta. Esa noche, entendí que ya no quería seguir evitando a mi yo verdadero, y que justamente esta conversación me dio la fuerza para hacer frente a aquello que más temía. Unos días después de hablar con Sofía, recibí una notificación. El viejo almacén en el puerto estaba programado para ser demolido. Era una estructura que había querido visitar desde hacía tiempo, pero por alguna razón siempre lo había postergado. Llegué temprano esa mañana, cuando el lugar aún estaba desierto, y comencé a recorrer el edificio, notando los grafitis ya desvanecidos, restos de pintura, las huellas del tiempo que mañana desaparecerían para siempre. Al entrar, lo vi. Elio estaba de espaldas, observando las grietas del concreto que subían hasta el techo. Escuchó mis pasos y se giró sin sorpresa, como si me hubiera estado esperando todo ese tiempo. ¿Sabes por qué vine justo aquí?, preguntó sin saludar. ¿Por qué? Porque este es el último lugar en la ciudad donde no hay que explicarse, respondió mirándome directamente a los ojos. Mañana no existirá. Hoy, aquí, se puede ser honesto. Me acerqué y me detuve a su lado, sintiendo que finalmente íbamos a decir lo que tanto tiempo habíamos mantenido fuera de las palabras. Hace mucho que esto ya no es solo un proyecto ni encuentros casuales, ¿verdad?, pregunté en un susurro. Nunca lo fue, respondió con calma. Solo no queríamos aceptarlo. ¿Y ahora qué? Guardó silencio, observando las paredes, como si en ellas pudiera encontrar una respuesta. Ahora o huimos otra vez, o finalmente admitimos lo que sentimos. Extendí la mano con algo de duda y la posé sobre su hombro, queriendo asegurarme de que él estaba allí de verdad, que no era solo una ilusión. Él se giró despacio y con un gesto tan delicado como inesperado, tomó mi mano entre las suyas. Ese contacto fue tan natural
y al mismo tiempo tan profundo que contuve la respiración por un instante. Tengo miedo, dije sinceramente. Yo también. Su mirada era tranquila, pero cargada de una tristeza íntima. Pero ya no puedo seguir fingiendo que me da igual. Y entonces se inclinó hacia mí. Sus labios tocaron los míos suavemente, con cuidado, como si me diera la oportunidad de echarme atrás. Pero no lo hice. No fue un beso apasionado ni impulsivo. Fue silencioso, sereno, como el encuentro de dos personas que llevaban demasiado tiempo buscándose. Cuando se separó de mí, nos quedamos muy cerca, sin mirarnos a los ojos, solo sintiendo la cercanía del otro. ¿Sientes culpa?, preguntó con cierta duda. No, respondí con firmeza. Por primera vez en muchos años, siento que esto es exactamente lo que debía pasar. Nos quedamos allí unos minutos más, escuchando los sonidos del viejo edificio, que parecía entendernos mejor que nadie. Ya no pensaba en las consecuencias, ni en el mañana, ni siquiera en cómo sería vivir después de esto. En ese momento, solo me permití existir, y por primera vez, eso fue suficiente. Habían pasado algunas semanas desde que todo cambió, pero casi no volví a ver a Elio. Había una sensación extraña, como si los dos nos estuviéramos retirando con cuidado, temiendo romper lo que había nacido aquel día en el viejo almacén. Una noche me llamó y me pidió vernos. Su voz sonaba seria, y supe de inmediato que quería decirme algo importante. Acordamos encontrarnos junto a las viejas escaleras de hormigón del puerto, esas que decidí conservar en mi proyecto, el único lugar que tenía el mismo valor para los dos. Cuando llegué, él ya estaba allí, sentado, mirando las aguas oscuras del puerto. Hacía fresco, me envolví en mi bufanda y me senté a su lado. ¿Te vas?, pregunté directamente, sin rodeos. Era más afirmación que pregunta. Sí, respondió sin mirarme. Al sur. Me surgió un trabajo. Y bueno, necesito irme. ¿Por mucho tiempo? Tal vez para siempre. Su voz era tranquila y baja. No había dolor, pero sí un tipo de cansancio profundo. Guardé silencio. Por dentro sentía una especie de calma extraña, como si lo hubiera sabido desde hacía tiempo, aunque no quisiera admitirlo. ¿Es por nosotros?, pregunté con suavidad. En parte, pero no porque me arrepienta. Al fin me miró a los ojos. Es solo que los dos sabemos que no podríamos dejar las cosas como están, y hacer algo más sería romperlo todo. ¿Y si te dijera que estoy dispuesta a eso? Él sonrió con tristeza y negó con la cabeza. No, no lo estás, y yo tampoco. Sabemos que esto no se trata solo de sentimientos, se trata de cómo entendemos la vida. A veces hay que detenerse antes de que algo importante se convierta en otra cosa. Asentí en silencio. Lo sabía, aunque una parte de mí quería detenerlo, mantenerlo aquí. Pero ambos sabíamos que su decisión era la correcta. Entonces, tal vez esta sea nuestra última vez, susurré. Si esta es la última vez que nos vemos, valió la pena, respondió con ternura, sosteniéndome la mirada. Lo miré, entendiendo que se había vuelto mucho más para mí de lo que imaginaba, pero también comprendiendo que ya habíamos elegido. ¿Crees que algún día nos dolerá menos?, pregunté con una leve sonrisa. Number pero se volverá más claro, dijo con seguridad. Aprenderemos a aceptar que esto fue parte de nuestra vida. Duele, dije, apartando la mirada. Sí, pero al menos tuvimos esta historia. Es más de lo que muchas personas tienen. No respondí. Nos quedamos sentados unos minutos más, escuchando el sonido del agua y las voces lejanas de la ciudad. Cuando el frío se intensificó, nos levantamos al mismo tiempo, como si ya hubiéramos acordado internamente que era hora. No me tomó de la mano. No nos abrazamos.
Solo nos miramos unos segundos. Esa despedida no necesitaba palabras, pero lo decía todo. Luego se dio la vuelta y se alejó, sin mirar atrás. Yo me quedé de pie sobre las escaleras, sintiendo una paz extraña a pesar del dolor, porque justo en ese momento entendí que lo más valioso que él me había dado fue el coraje de ser honesta conmigo misma. Y eso ya era suficiente. Un año más tarde, el puerto había cambiado tanto como yo. Lo que antes parecía imposible, ahora era parte de la vida diaria. El proyecto ya estaba terminado. El lugar era completamente distinto. Las calles se llenaban de gente. Funcionaban cafeterías. Se organizaban exposiciones, tal como alguna vez lo imaginé. Ese día estaba guiando a un grupo de estudiantes, contándoles cómo los espacios urbanos pueden transformar la vida que los rodea. Cuando llegamos a las viejas escaleras de hormigón, una de las estudiantes preguntó con extrañeza: ¿por qué dejaron estas escaleras así? ¿No combinan con el resto de la arquitectura? Me detuve un momento, mirando el concreto agrietado. Porque son reales, respondí. A veces es importante conservar las cosas como fueron, para recordar de dónde empezó todo. Esa noche, ya en casa, volví a ver el video antiguo, el mismo donde Helio sonreía en la terraza, junto a mi padre. Esta vez no sentí nostalgia ni tristeza, solo una calidez tranquila, como si finalmente pudiera aceptar cada instante compartido. Pensé en lo fácil que es destruir algo verdadero por miedo a lo que uno siente, por miedo a lo que otros puedan decir. Pensé en cuántas personas no se permiten ser felices solo porque alguien más podría juzgarlo, y sentí que tuve suerte de no caer en esa trampa. Tomé el teléfono. Durante un rato, observé el número que no usaba desde hacía un año. Luego, escribí un mensaje corto. Aquí todo está como dijiste. Ahora entiendo lo que querías decir. Espero que estés bien. El mensaje quedó sin abrir por un buen rato, pero ya no esperaba respuesta. Solo necesitaba decir lo que no pude cuando él se fue. Media hora después, la pantalla se iluminó. La respuesta fue breve y clara. A veces, estar bien es solo aceptar lo que fue y no preguntarse por qué no fue distinto. Me diste más de lo que crees. Sé feliz. Apagué el teléfono y me acerqué a la ventana. La noche ya había caído sobre la ciudad, y por primera vez en mucho tiempo sentí una paz completa. Todo estaba exactamente como debía estar. No destruí nada, solo me permití vivir.